Hola, bueno, yo les voy a hablar de la diferencia entre Estado y nación. Básicamente, pues como las dos diferencias entre estos dos términos es que el Estado es, digamos, como se entiende como la soberanía que tiene un país como para proteger, cuidar, controlar en ocasiones y tener un bienestar, digamos, como en una población como tal, ¿cierto? Es como esa soberanía y ese control que tiene pues como un país o digamos como quienes gobiernan ese país para sus habitantes, ¿cierto? Eh, la diferencia en nación es que, digamos, las naciones también pueden estar dentro de un estado, ¿cierto? Entendiendo pues un país como un estado, pueden haber naciones dentro de un estado porque, digamos, se entiende que las naciones son, pueden ser pues como comunidades, pueblos, organizaciones que quizás de pronto no tienen como los mismos intereses o los mismos objetivos de un estado, ¿cierto? O del mismo país como tal. Entonces, las grandes diferencias son que el estado es como el país como tal, soberano, y la nación se puede entender más como por etnias, grupos o culturas dentro de un país, que como les decía, en ocasiones pueden sentirse, digamos, como dentro de los mismos ideales de un país o en ocasiones puede que sea lo contrario a, a los ideales, a las culturas, a los pensamientos y al sistema pues político en cada estado o en cada país. Esas serían pues como las dos grandes diferencias. Bueno, ¿por qué llamamos naciones a los estados? Principalmente todo radica por un tema pues como una estrategia política y geopolítica, ¿cierto? Porque, digamos, al llamar nación un país, pues se da por sentado que, o sea, toda la estructura del país como tal puede estar, digamos, como enfocado solo a un objetivo, ¿cierto? O a unos principios, o a unas costumbres, o a unos ideales, pensamientos, bueno, etcétera. Entonces, de ahí radica pues como el tema estratégico de llamar nación a un país, o sea, esa es la diferencia principal porque los países se llaman naciones, ¿cierto? Para hacer entender a su comunidad, ¿cierto? A su pueblo y a nivel internacional que ese país o esa nación, llamémosla así, eh, pues o sea, todos están como de acuerdo o conformes a estos ideales, ¿cierto? Entonces básicamente radica es como en temas estratégicos porque entendemos que un país, digamos, por muy avanzado, por muy, digamos, como socialmente estable, pues obviamente toda su población no va a estar eh, con los mismos ideales o con las mismas costumbres o pensamientos o cultura. Entonces, básicamente, ese es como el tema ahí. Por, o sea, netamente por temas estratégicos nada más dentro de un país. Bueno, ¿qué implicaciones tiene relacionarnos en el discurso y representaciones geopolíticas, ¿cierto? Yo creo que la principal como característica y creo que es como la más relevante es el tema de la, o sea, como una sesgación en cuanto a la mirada nacional e internacional, pues como tal, ¿cierto? Porque digamos, si solamente escuchamos una voz o un representante o un líder pues como digamos político, pues obviamente nos vamos a quedar con esa perspectiva, ¿cierto? Y en esa medida pues no vamos como a, o sea, como las otras voces que hay como en el panorama internacional, incluso local, pues puede que empiecen a chocar como con esos ideales que, que en su momento creímos pues como acertadas, ¿cierto? Entonces ahí está como el principio, o sea, la principal característica que es como el tema de estar sesgado siempre, porque digamos uno como ser humano siempre va a tener como, o sea, como unas posiciones o unos pensamientos que si creemos que son lógicos y se acomodan pues como a lo que pensamos, pues en esa medida vamos a estar ahí como estructurado. Entonces, siento que todas las miradas geopolíticas siempre, geopolíticas y políticas, siempre van a estar sesgadas. Siempre, siempre, siempre.
Y por ejemplo, colocando pues como un ejemplo, acá en Colombia está el tema pues como de esa división política que tenemos, ¿cierto? Que pues a raíz de esas divisiones políticas, de esos ideales que entre derecha e izquierda, y hay gente que no sabe si es derecha o izquierda o con otros, o sea, si no lo queremos llamar derecha e izquierda, no sabemos pues como qué queremos como país, qué queremos como comunidades o sea, por esa misma cuestión, porque muchos creen que solo hay dos bandos y pues en esa medida el país y digamos como las relaciones internacionales siempre va a haber como unos conflictos, entendiendo más allá que más que siempre digamos como sesgarnos en una visión, pues o sea, como las múltiples visiones y miradas es lo que va a crear un país, una nación, un relacionamiento pues internacional como tal. Entonces, bueno, esa sería pues como yo creo que las grandes implicaciones que tiene pues, o sea, entrar en un discurso geopolítico que siempre nos va a marginar de otras visiones y otras posturas que pueden estar correctas. Bueno, digamos, explicando el impacto del nacionalismo en la guerra civil en Siria, principalmente se desencadenó porque el país estaba y está pues aún eh, muy dividido, ¿cierto? En temas religiosos, que es como el factor principal, y en temas políticos, pues también, porque obviamente detrás del tema religioso viene el tema político, digamos como que la religión y la política siempre han estado como muy de la mano y en esa medida pues como que muchos de los conflictos pues se han desencadenado y más y digamos lo podemos evidenciar muy bien en Siria, que digamos básicamente todo está dividido como en las creencias chiitas y en las creencias sunita, ¿cierto? Eh, o sea, la mayoría del país tenía como estas creencias musulmanas sunita, eh, sunitas. Bueno, digamos, entendiendo y explicando el impacto que tuvo el nacionalismo en la guerra civil de Siria, principalmente fue como el tema religioso, ¿cierto? Porque Siria estaba dividido como por dos creencias, dos bandos como tal. Por el lado pues como del Estado de Siria tenían unas creencias chiitas y ok. Y desde el bando de los rebeldes, llamémoslos allí, tenían unas creencias digamos, de la rama de los sunitas. Entonces, obviamente, esa división generó que se generara la guerra civil en Siria, ¿cierto? Y más aún que, digamos, la mayoría digamos, como esta nación de los sunitas, lo digo nación porque, digamos, entendemos que una nación, eh, pues específicamente, digamos, como que abarca el común acuerdo de pensamientos, de cultura, de ideales religiosos y políticos como tal, ¿cierto? Entonces, esta rama de los sunitas eran obviamente la mayoría de la población en Siria y no se sentían, digamos, respaldados o representados por ese Estado como tal. Entonces, obviamente, por eso se generó pues como esta guerra, ¿cierto? Digamos, ahí entra como un tema importante que siento pues como que entra al caso y es el tema, digamos, por ejemplo, en Colombia. El Ministerio de Cultura, o sea, cumple un rol muy importante, ¿cierto? Porque este ministerio se encarga como de o sea, como mantener actual al pueblo, a nosotros como colombianos, de digamos como de esas cosas que nos representan, ¿cierto? Porque digo que, por ejemplo, en el estudio, cuando uno, o sea, está en sus primeros años, a vos te enseñan unas cosas que, o sea, como solamente estamos escuchando la voz de solamente un lado, uno las cree ciertas, ¿cierto? Pero puede que no sea así. Entonces, a lo que voy es que el Ministerio, por ejemplo, de Cultura en Colombia y en muchos países cumplen esa función, digamos, como de que las creencias sean homogéneas, ¿cierto? Y en esa medida, pues obviamente un país va a ser más soberano, va a tener más lealtad de su población, porque obviamente te están como enseñando cómo pensar y cómo ver la historia y cómo ver las dinámicas políticas, sociales
te enseña quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Entonces, todo esto eh, o sea, todo esto que les estoy contando fue lo contrario que pasó en Siria, ¿cierto? Porque no había como, o sea, no era tan homogéneo estas creencias, entonces por eso se desató pues como la guerra. Y pues como un tema, pues como último punto, que creo que es como también importante y muy relevante, es que en Siria entraron dos potencias mundiales como a apoyar los diferentes bandos, ¿cierto? El Estado de Siria lo apoyó Rusia, una potencia pues como una potencia mundial, y por el lado de los rebeldes, llamémoslos allí, lo apoyó Estados Unidos como tal. Entonces, obviamente, esta guerra escaló pues, a otro nivel como tal, y pues en esta medida ha venido pues como, o sea, se extendió más ese conflicto civil en Siria. Y ya como para terminar, un tema pues como importante, digamos, en los rebeldes como para alzarse en armas, para tener esta guerra civil, fue el tema, digamos, que ellos o sea, respetaban y pedían, digamos, como los derechos de las mujeres, ¿cierto? Porque, o sea, pedían pues como que las mujeres tenían que tener un respeto, unos derechos, cosa que no se estaba cumpliendo, digamos, en el estado pues de Siria como tal. Entonces, esa razón también como que, o sea, infundó a, digamos, esta guerra en Siria, pues la guerra civil. O sea, como que estas peticiones, esta inconformidad también ayudó a que la guerra se diera.